Siendo las 12 horas con 6 minutos, de hoy martes 26 de octubre del año 2021, se da inicio a audiencia ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, convocada para la comunicación de la sentencia que se dicta con esta fecha en la causa rol interno del Tribunal número 23 del año 2021. Dirige la audiencia quien habla y preside Rodrigo Gómez Marambio, juez titular del tribunal y redactor de la sentencia que se va a comunicar. Vamos a identificar a quienes comparecen por el Ministerio Público. Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, el fiscal Miguel Gajardo Lizana. Por la parte de acusadora particular. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Pablo Norambuena, por la parte acusadora particular y demandante civil del menor Máximo Uribe Peso, representado por su madre Claudia Peso Sáez. Uno de los adherentes a la acusación oficial, señor Herrera. Buenas tardes, Julio Herrera Rosales, por don Nicolás Espinosa y don Ricardo Solizo paso por acá. En la otra parte, querellante que se adhirió a la acusación no comparece, no era requisito indispensable hacerlo. También está presente el abogado defensor. Sí, buenas tardes, magistrado. Comparece Mauricio González Morales en representación de don Francisco Fuenzalía Calvo. Y también está presente y conectado en esta audiencia que se realiza vía videoconferencia el encausado, señor Fuenzalida. Buen día, su nombre y apellido solamente, por favor. Buenos días, señor magistrado. Francisco José Fuenzalía Calvo. Muchas gracias. Ahí veo que se está conectando el abogado señor Barrera. Buen día. Sí, buenos días. Dígame su nombre y apellido para efecto del registro, por favor, y a quién representa. Sí, comparezco en representación de la ilustre municipalidad de Curicó, que actúa como querellante en Estado. Juan Barrera. Muy bien. Bien, esta audiencia tiene el preciso objeto de comunicar la sentencia que el tribunal dicta con esta fecha. Ciertamente que para esa misión no voy a dar lectura completa a la sentencia, pero sí me voy a permitir hacer un resumen de ella para conocimiento de todos los intervinientes, y particularmente del señor Fuenzalida. La sentencia, por supuesto, recoge todo lo que sucedió en el juicio, identifica a todos quienes comparecieron, reproduce, por cierto, la acusación principal del Ministerio Público y consigna quienes se adhirieron a esa acusación y, a su vez, la acusación particular deducida en esta causa. También se reproducen las alegaciones de apertura y finales del juicio que todos los intervinientes realizaron en el contexto del debate. Por cierto que como protagonista de la causa se consigna íntegramente la declaración del señor Fuenzalida, prestada en su momento cuando se rendía la prueba de la defensa. Y se hace un análisis con la exposición relativamente resumida de todas las pruebas aportadas en el juicio, por una y otra parte. No es una exposición literal de todo para no hacer tan extenso el fallo, pero sí se analiza toda la prueba y se reproducen los aspectos principales. Incluso la apreciación que el tribunal tuvo de aquellas pruebas que tenían que ver con fotografías, videos, con audios. Y obviamente el análisis se consigna para reproducir el razonamiento que hizo el tribunal para arribar a las decisiones fundamentales que ya fueron conocidas y comunicadas en el veredicto al término del juicio propiamente tal, que aquí se detallan de modo de poder también hacerse cargo de las alegaciones de una y otra parte. Y también eso se extiende a todas aquellas discusiones que no fueron zanjadas en el veredicto porque tenían más bien que ver con la determinación de las penas a imponer y su forma de cumplimiento en lo penal, y todo lo relativo a la demanda civil, que solamente se había anunciado que se iba a acoger. Relevante es decir que, por supuesto,
hubo un veredicto y la sentencia lo reproduce de condena contra el señor Fuenzalida Calvo como autor de 3 delitos de homicidio frustrado y un delito de homicidio consumado, más un delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones y un delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, y finalmente de un delito de daños simples. La sentencia, por supuesto, que se hace cargo de las alegaciones en torno a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que en este caso únicamente tenían que ver con atenuantes alegadas por las partes. Se me olvidaba decir de que, por supuesto, el fallo reproduce lo que se dijo en el veredicto y lo complementa y lo profundiza en cuanto a la alegación principal de la defensa sobre la inimputabilidad de su representado y por qué ella, apreciando toda la prueba, fue rechazada. Y al momento de analizar las atenuantes del caso, frente a las posturas disímiles de los intervinientes, el tribunal en primer lugar advirtió que no había controversia y que estaba justificada la atenuante de irreprochable conducta anterior, que por lo mismo reconoció. Y respecto de la imputabilidad disminuida, que ya había acogido también en el veredicto, se razonó no solamente acerca... Hay un micrófono encendido, por favor, si fuera posible apagarlo. Bien, decía que respecto de la imputabilidad disminuida como atenuante, si bien se había acogido ya en el veredicto y en el fallo se razona en profundidad por qué, desechando los cuestionamientos de los acusadores, sí se resuelve la discusión fundamental sobre el valor a darle. Y se optó, como se fundamenta en el fallo, por darle el valor de aquella atenuante privilegiada del artículo 73 del Código Penal. También se analiza la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos que se había alegado por la defensa, y en definitiva se resuelve haciendo una distinción entre los sucesos de la Alameda y del domicilio del acusado, en torno a que sí se reconoce su contribución sustancial conforme al artículo 11, número 9 del Código Penal, en los 3 homicidios frustrados y en los 2 delitos vinculados a las armas, pero no así en los hechos ocurridos en el acceso sur a Curicó, que configuraron el delito de homicidio consumado y el de daño simple. Ahora bien, al determinar las penas a imponer, se apreciaron, por cierto, aquellas atenuantes, la privilegiada y las 2 comunes. Y tratando de hacer un ejercicio muy en síntesis, diremos que el tribunal, primero que nada, razonó en torno a cuáles serían las sanciones independientes para los delitos, y razonó en torno a que los homicidios frustrados tenían la atenuante, tenían primero que nada la rebaja respecto a la pena del homicidio simple por efecto de la frustración, luego la rebaja en un grado por efecto de la atenuante privilegiada, y luego la atenuante, la rebaja en un grado adicional por efecto de las 2 minorantes comunes. Escenario que planteaba en principio una pena por cada uno de ellos en torno a los 541 días a los 3 años. Pero razonando en torno a la extensión del mal causado respecto de los 3 casos, que más bien sería una pena en el límite superior de ese tramo, o sea, 3 penas de 3 años cada una. Y respecto del homicidio consumado, se razonó que la pena que parte de los 10 años y 1 día debía haberse disminuida en un grado por efecto de la atenuante privilegiada. Se dice por qué 1 grado y no más en todos los casos. Y concurriendo entonces una atenuante, porque ahí no concurría la 11.9, solo la 11.6, la pena fluctuaría por ese delito en particular entre los 5 años y 1 día y los 7 años y medio. Y claramente el ejercicio
del artículo 351 del Código Procesal Penal en cuanto a la imposición de una pena única, considerada conforme al inciso segundo por el delito que tenía una pena más grave, llevaba a fijarla en torno, ya sea por el 74 a la suma de las penas, 16 años y medio, o bien a este tramo de los 10 años y un día a los 15 años, en cualquier punto del cual resultaba ser más beneficioso para el encartado, y por ello se optó por regular el castigo de todos los homicidios como pena única, precisamente en ese rango máximo, 15 años de presidio mayor en su grado medio. Por cierto, más las accesorias legales pertinentes. Respecto de los delitos de armas, como ya se había anunciado que uno de ellos, la tenencia, se iba a regir por la ley vigente a su época, ese ejercicio de acumulación no aparecía favorable y se impusieron las penas de 540 días de presidio menor en su grado mínimo respecto de el porte ilegal de armas de fuego y municiones, que les recuerdo se refería a la pistola CZ y sus cartuchos y cargadores, y por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, que se refería a este fusil Mauser con sus municiones, se le impuso en definitiva la pena de multa únicamente, atendida a la norma que regía en esa oportunidad, al año 2008, y que establecía de que cuando no aparezcan circunstancias para estimar de que podrá destinarse esa arma a cometer algún otro delito, a atentar contra el Estado y otra hipótesis, el tribunal podía aplicar una pena de multa y así lo hizo, fijándola en 5 unidades tributarias mensuales. Respecto del delito de daños, en que también estaba la atenuante privilegiada y la atenuante simple, se hizo la rebaja pertinente y se fijó una pena de 41 días de prisión en su grado máximo, más la accesoria pertinente. Las penas privativas de libertad, que entonces son de 15 años, y las otras que eran de días suman 581 días, por cierto, deben ser cumplidas de forma efectiva, porque no procede alguno de los beneficios o penas sustitutivas de la ley 18.216, y se deberán cumplir conjuntamente en forma sucesiva, principiando por la más grave, y se contarán desde la fecha en que se encuentra privado de libertad por esta causa el señor Fuenzalía. Esto es desde el 22 de octubre de 2019. A modo referencial al día de hoy tiene 736 días de abono. También se estableció como pena accesoria de los delitos el comiso de la especie incautada al acusado con motivo de este proceso, pero específicamente el arma de fuego tipo pistola, la marca CZ, los 2 cargadores y los cartuchos de munición compatible, el arma de fuego del tipo fusil, marca Mauser, con también los cartuchos de munición compatible, sin perjuicio de los cartuchos que se hayan utilizado en las pruebas balísticas, por supuesto, y también el comiso del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, la tantas veces mencionada camioneta roja, que aparece inscrita a nombre de la sociedad Francisco Fuenzalía Maquinarias Limitada. Por cierto, que se exponen en la sentencia las razones de cada una de esas decisiones. En lo civil, el tribunal ya había anticipado en el veredicto que acogería la demanda civil de indemnización de perjuicio por daño moral, deducida por los abogados Gajardo y Norambuena, en representación de la madre Claudia Belén Pesosay, y esta a su vez del menor hijo del fallecido José Miguel Uribe Antipani, Máximo Baltasar Uribe Peso. Y se razonó, por supuesto, en torno a todos los elementos que tienen la responsabilidad civil de ese género, estableciendo la fundamentación para arribar en definitiva
a fijar una indemnización con los parámetros que se indican en el fallo, que se fijó en la suma de 3.327,53 unidades de fomento, que a modo referencial equivalen a la fecha de esta sentencia a 100.129.000 pesos, más los intereses correspondientes desde la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo. La última decisión de la sentencia tiene que ver con la exención o eximir al sentenciado del pago de las costas, tanto en lo civil o en lo penal, por presumirse con privilegio o pobreza, dado que se encuentra privado de libertad y seguirá privado de ella cumpliendo las penas. La sentencia consigna un voto de prevención de quien habla, exclusivamente respecto de la aplicación de la ley más antigua al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, antes referida. Por supuesto que se dispone en la sentencia los trámites pertinentes para el cumplimiento y ejecución de la sentencia por encargo del juzgado de garantía de esta ciudad, una vez que se encuentre ejecutoriada, debiendo comunicarse ella a todas las instancias pertinentes y además recabarse la huella genética del imputado si no se hubiera determinado previamente para incorporarlo en el Registro Nacional de ADN de condenados del Servicio de Registro Civil e Identificación. La sentencia dispone también el oficio al servicio electoral para los fines pertinentes del artículo 17 de la ley 20.568 y dispone también que se devuelva toda la evidencia documental y material que se haya aportado físicamente al juicio. Evidentemente no aquella que solamente se remitió digitalmente. Finalmente, la sentencia dispone que se registre para los efectos pertinentes y se deja constancia del redactor, quien habla, Rodrigo Gómez Marambio. Consignamos el RIT de la causa el 23 del año 2021, el RUC que es el 1901-138-322-2, y también que esta sentencia fue pronunciada por los jueces Macarena Yáñez Cerda, Amelia Bendaño González y Rodrigo Gómez Marambio, todos titulares de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó. Entonces, mediante la explicación y síntesis que se ha hecho de esta sentencia, se entiende notificada en este acto y para todos los efectos legales a todos los intervinientes, por cierto, también al sentenciado señor Fuenzalida. A contar esta fecha, como decía, y sin perjuicio de remitirles en los próximos minutos copia de la misma, junto con el acta que se levante de esta audiencia, los correos electrónicos dispuestos al efecto en la causa y al sentenciado a través de Gendarmería. Señor Fuenzalida, como usted a lo mejor ya sabrá, esta sentencia, antes de ser cumplida, por cierto que debe esperar un plazo que es de 10 días corridos a contar de hoy, mañana es el primer día del plazo, porque cualquiera de las partes, usted y su defensa por cierto, pueden presentar un recurso de nulidad, que es la forma de hacer valer su derecho al recurso en nuestra legislación, y puede ser ante la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones de Talca, según las causales específicas que contempla la ley para ello. Lo invito a comunicarse con su defensor para coordinar aquello. No sé si acaso, señor Fuenzalida, usted tiene alguna duda que le pueda aclarar. La verdad es que no entendí exactamente Son los muchas años cosas entre... técnicas, sí, comprendo. Sí, señoría, Señor sí, defensor. señoría, sí, hacer presente a don Francisco que a las 4 de la tarde, vía Zoom, pedí una conferencia con él al CCP de Parral para poder explicarle pormenorizadamente los alcances del fallo, a las 16 horas del día de hoy. Muy bien. No sé si acaso hay alguna consulta que hacer de los demás intervinientes. De nuestra parte no, magistrado. Gracias. No, señoría. No, señoría. Bien, traté de ser lo más claro posible para que se entendiera. Bien, pues, con lo actuado se pone término a la audiencia. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Adiós. Recording